Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para formar parte de esta mesa tan interesante sobre los abordajes y las evaluaciones a través del uso de sistemas de realidad virtual. En la siguiente presentación les voy a presentar, valga la redundancia, una herramienta que hemos diseñado sobre la evaluación de la cognición funcional en niños y adolescentes con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. La hemos denominado a la herramienta por las siglas ECOG-FAN. Bueno, nosotros lo nombramos ECOG-FAN-RV en relación a la evaluación de la cognición funcional. ¿Por qué surge esta iniciativa de desarrollar una herramienta de evaluación de la cognición funcional? Fundamentalmente surge por la ausencia de pruebas que nos permitan capturar cómo las personas realizan determinadas actividades de la vida diaria en función de los procesos cognitivos. Es decir, en la mayoría de las ocasiones se evalúa por un lado los procesos cognitivos y por otro lado la ejecución o el desempeño real de las actividades de la vida diaria. Hasta ahora se estaba haciendo una crítica relativamente importante de la falta de correlación entre lo que valoran las pruebas cognitivas neuropsicológicas tradicionales y lo que la persona puede realizar. Fruto de toda esta reflexión y necesidad por buscar herramientas que nos permitan conocer la relación existente entre los procesos cognitivos, los procesos subyacentes a la ejecución de la actividad de la vida diaria, pues planteamos este estudio. En muchas ocasiones, el estudio de las actividades de la vida diaria se centra, además de en los procesos cognitivos, en otros procesos como los motores, tener movilidad para realizar una determinada actividad, la resistencia, la fuerza, pero hay una parte importante de la ejecución de las actividades de la vida diaria que depende de lo que se denomina cognición funcional, es decir, de las habilidades cognitivas que van a influir y son de alguna manera las responsables de que una persona sea independiente y realice las actividades de la vida diaria. Este es el núcleo de este estudio. Dentro de todos los procesos cognitivos se ha observado que los procesos de control atencional son los más importantes a la hora de explicar que una persona sea o no independiente a la hora de realizar las actividades de la vida diaria, concretamente las actividades instrumentales de la vida diaria, que requieren no solamente realizar actividades para la propia supervivencia, sino también de interacción con el entorno y, por tanto, con personas, con otros elementos y con más materiales, dispositivos que son también físicos, ¿no? Del entorno, como por ejemplo un cajero automático, un coche, un autobús, etc. Dentro de esos procesos atencionales, el que se le ha prestado más atención es al control inhibitorio, a la capacidad para parar ante una determinada señal, a la flexibilidad mental y también a la detección, al control atencional que las personas tienen cuando cometen un error. La detección de ese error, saber parar, modificar, supervisar la tarea que están realizando. Y junto a estos procesos también la memoria prospectiva parece ser muy responsable del desempeño de las actividades de la vida diaria de una manera correcta. Como decimos, esta crítica viene siendo consistente a lo largo de los años y nos hace pensar en la necesidad de desarrollar una prueba para valorar estos procesos cognitivos, pero que además tenga validez ecológica. Este concepto de validez ecológica se refiere fundamentalmente a que tenga capacidad pronóstica, es decir, que la herramienta que se utilice nos permita pronosticar cómo una persona va a ser o no independiente en su vida diaria y que además se centre en algo significativo para la persona, es decir, no simplemente una tarea de laboratorio que aísla un proceso concreto. De este modo, se han considerado que las características de las pruebas con validez ecológica son aquellas en las que se realizan en un entorno que es significativo para la persona y que además tiene unas determinadas reglas de uso. Además de eso, las tareas que se realizan son tareas que el propio individuo las prioriza.
en función de un criterio que puede ser personal y que hace que la persona inicie esa actividad, ponga en marcha un plan y resuelva problemas. Es decir, que no existe una única solución, sino que puede haber múltiples maneras de comenzar y finalizar la tarea. Además, como podemos pensar en cualquier actividad de la vida diaria que nosotros realicemos, las formas de terminarla también son variadas. No solamente el inicio y la priorización de comenzar, dónde está el botón de on, ¿no?, cuando nosotros comenzamos a hacer una actividad de la vida diaria, sino también que la forma de finalizar puede ser diferente de una persona a otra. También esto nos hace pensar que las tareas con validez ecológica deben de permitir evaluar la flexibilidad cognitiva y la adaptación a diferentes problemas, situaciones que se pueden dar en el proceso de ejecución de la actividad de la vida diaria. Por ejemplo, si voy conduciendo y me cortan una calle, tengo que cambiar de plan y tengo que girar o buscar una alternativa para llegar a mi destino. También las actividades de la vida diaria se caracterizan porque hay múltiples distractores. Los entornos no son tan simples como en una situación de laboratorio. Esto hace que, bueno, pues en algunas ocasiones el simple hecho de pulsar un botón para prestar atención a un elemento no sea igual que el tipo de atención que se debe prestar en atención sostenida en la vida cotidiana cuando, por ejemplo, tengo que preparar unas lentejas o tengo que conducir. Por lo tanto, en las actividades de la vida diaria hay distractores y si queremos construir o diseñar una prueba con validez ecológica debe contener ese tipo de distractores realistas. Como decía previamente, además, ese tipo de prueba nos tiene que permitir predecir el funcionamiento en la vida real. Por lo tanto, de alguna manera, pronosticar cómo va a ser de independiente o no una persona cuando realice una determinada actividad de la vida diaria. Y además, toda la ejecución o el desempeño de la persona nos va a tener o nos va a poder permitir evaluar si la persona inicia o no, si monitoriza o no su actividad, si tiene conciencia de sus propias habilidades, si es consciente de los errores, de los tipos de errores que comete, si los corrige. En algunas ocasiones, como decimos, las actividades de la vida diaria pueden ser sociales y, por tanto, tiene que saber interpretar algunas señales sociales y, en gran medida, valorar la cognición social, la memoria prospectiva y ver cómo resuelve una persona problemas. Esto hace que se haya pensado fundamentalmente en el diseño de pruebas que son de tipo multitarea, no de tareas simples o sencillas de laboratorio, vuelvo a repetir, ¿no? Por lo tanto, requieren múltiples tareas que sean intercaladas y que sean priorizadas e iniciadas por la propia persona, que incluyan tanto demandas físicas como demandas cognitivas y sociales, que haya imprevistos o interrupciones que requieran memoria prospectiva y funciones ejecutivas de inhibición, control inhibitorio, memoria de trabajo, resolución de problemas, que varíen en función de la prioridad y la dificultad y también la duración de la propia tarea, es decir, que sea escalable, que la prueba nos permita modificar el nivel de dificultad de las actividades y que la propia persona defina el objetivo y decida cuándo finalizar, cuándo terminar y qué es lo que hay que hacer. Además, otro factor muy importante de las pruebas que tengan validez predictiva es que la propia herramienta no debe de estar constantemente dando retroalimentación, porque en la vida diaria constantemente no nos están diciendo muy bien, fenomenal, sino que a veces las consecuencias se ven a medio o al final de la ejecución. Además, Parson estableció una serie de criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una prueba con validez ecológica, como es que tengan correspondencia, es decir, que sea una prueba que se corresponda con las demandas del mundo real, que además sea representativa en relación a lo que las personas realizan en su vida diariamente,
Además, que, como decimos, sea conveniente para predecir el funcionamiento y los fenómenos en el mundo real, es decir, que se comporten los objetos de la misma manera que se comportan en el mundo real y nuestras acciones se correspondan con las mismas acciones que nosotros haríamos en la vida real. Y también que además sean, por supuesto, relevantes desde el punto de vista cognitivo. Con todos estos aspectos, nosotros tuvimos el objetivo de diseñar una herramienta que nos permitiese evaluar este aspecto de la cognición funcional con validez ecológica. Y planteamos que pues la prueba nos permitiría detectar diferencias entre los niños. En este caso, es un estudio dirigido a niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y nos permitiría detectar diferencias entre niños con desarrollo neurotípico y niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, en la vida diaria. De este modo, bueno, pues nosotros lo que comenzamos fue pensando qué tareas, qué actividades son representativas, son importantes y se corresponden con la vida diaria para poder diseñar entornos que fueran lo más realistas posibles y que nos permitieran evaluar y capturar esa cognición funcional. Diseñamos varios entornos. Empezamos realizando un pilotaje con niños neurotípicos y evaluando la usabilidad de la herramienta, tanto por parte de los técnicos, de los terapeutas y de los psicólogos, como por parte también de los niños. Al mismo tiempo, bueno, fruto de esas primeras evaluaciones realizadas, hicimos alguna modificación en las tareas y finalmente se diseñó la tarea que les voy a mostrar a continuación. Este estudio forma parte de un ensayo clínico aleatorizado más amplio en el que esta parte es la parte de evaluación, ¿no? Entonces, la captación de la muestra fue realizada por parte de los neuropediatras, los pediatras y los psiquiatras infantiles de distintos dispositivos asistenciales del Hospital Virgen de las Nieves, del Hospital San Cecilio, del Centro de Salud Zaidín Sur y de la USMI, de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Granada. Una vez fueron captadas la muestra clínica, captamos también la muestra no clínica que fuese lo más similar posible a las características de la muestra clínica en cuanto a edad y a género. Se realizó la evaluación que constaba de tres partes. Primero, una evaluación centrada en el niño con la prueba que les voy a mostrar, la ECOFAN-RV, una evaluación también cognitiva con pruebas tradicionales, una evaluación a los padres y una evaluación a los tutores de los niños o los profesores que más conocían a los niños, al menos en 6 meses previos. Bueno, el análisis de datos, que estamos con ello, hemos empezado a hacer una parte de los análisis de datos y la verificación de que la prueba nos permite evaluar esa funcionalidad y esa cognición funcional. Les voy a poner un vídeo para que vean un poco cómo es el proceso y lo que hacen los niños. La tarea, bueno, este es el laboratorio donde se ha realizado, estamos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, en la 10ª planta, y bueno, este es un poco el entorno, uno de los entornos. Como hemos dicho, es una multitarea, por tanto hay varios entornos, un entorno en el que en un apartamento el niño comienza en un pasillo y tiene que decidir realizar una de las tareas que le hemos propuesto. Como decimos, el niño y el adolescente lo que hace es pensar qué tiene que hacer, tareas. Además, le da un tiempo, tiene un máximo de 20 minutos para realizar la actividad y tiene que recordar una serie de elementos que tiene que hacer. La tarea consiste en lo siguiente. Al niño se le plantea como un reto, ¿no? De tal manera que sea como algo más lúdico y no se sienta tan evaluado. Además, bueno, pues se ponen las gafas, utilizamos las Oculus Quest 2. Entonces, bueno, a los niños les motiva porque, bueno, utilizan realidad virtual, se sienten que están jugando y, por tanto, su comportamiento es mucho más natural que a lo mejor cuando estamos realizando una evaluación cognitiva vis a vis. La tarea consiste en realizar una mochila para el colegio en la que tiene que introducir los siguientes elementos. Tiene que introducir un libro de matemáticas, de lengua, de inglés, de geografía e historia,
una libreta de inglés, un bolígrafo azul y un rotulador rojo. Además, tiene que introducir un libro de lectura que se llama El sueño de Berlín. Además de prepararse la mochila, se tiene que preparar la merienda para el día siguiente, que es un bocata de jamón y queso. Y lo que no encuentre en el apartamento lo tiene que salir a comprar a la calle. Nosotros lo que hemos hecho es introducir distractores en el entorno, como vais a ver, y al niño se le da una serie de reglas, de normas, ¿no? Como decíamos, hay unas normas de uso en las que, bueno, pues, por ejemplo, se puede mover con total normalidad, puede comenzar la actividad como quiera, pero cuando vaya a la calle, pues tiene que respetar las normas de tráfico, tiene que cruzar por el semáforo cuando el semáforo esté verde para peatones y tiene que regresar de una determinada manera buscando un indicador que es un triángulo verde, una señal a partir de la cual, una vez que se acerca a esa señal, se transporta directamente a la casa. Y cuando crea que haya finalizado, nos tiene que decir he finalizado. En el vídeo que van a ver un breve extracto de lo que realiza el niño. Perdona, Como un veis, segundo, Dulce. sí, ¿Podrías darle a ocultar en la barra esta para ver mejor el vídeo? sí, Ahí. ahí. Gracias. Vamos a ver el vídeo. Aquí está la macarrona. Se escucha correctamente, ¿verdad? La olla. Sí. Igual se lo puedes subir un poco más, hasta arriba del todo. En este caso, la niña, en lugar de hacer el bocadillo, empezó a hacer macarrones, que es otra posibilidad. Entonces, bueno, pues ya no está haciendo lo que tiene que hacer, por ejemplo, ¿no? Hay niños que utilizan lo que ven, se adhieren al entorno y realizan otras actividades que no son las que necesariamente se les ha pedido que hagan. Ay, la olla se me ha caído. Ya está. Como se ve en el vídeo, nosotros también lo que hacemos es registrar los movimientos que realizan. Detectamos los errores que cometen, eso es importante para nosotros detectar si hay errores de omisión o de comisión, por ejemplo, sustituyen una acción por otra, un ingrediente por otro. Este es el otro entorno en el que tienen que prepararse la mochila, es su habitación, tienen que buscar entre los muebles y la estantería los objetos que se le han solicitado. Ya sé cómo funciona esto. Y encontrarlos e introducirlos. Además, una vez que los introducen, ya no aparece no hay ningún feedback. El niño lo hace completamente solo y se tiene que acordar de todo lo que tiene que hacer. Este es el entorno de la calle en el que, como pueden ver, hay un teletransporte a través de este láser rojo con el objetivo de que los niños no se mareen y que todos lleven la misma velocidad, especialmente porque son niños hiperactivos y, bueno, pues una de las normas es que tienen que cruzar con cuidado, ¿no? Y no moverse, sobre todo por el desfase que puede haber entre sus movimientos o la velocidad con la que se mueven, que puede generar bastante mareo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos hemos encontrado? Bueno, pues hasta ahora les voy a mostrar resultados preliminares. Hemos encontrado que en 76 niños que han participado hasta ahora, 40 dentro del grupo con TDAH y 36 del grupo neurotípico, bueno, pues evidentemente los que toman medicación son únicamente los niños con TDAH y esta es la distribución por proporciones. No hay diferencias en la distribución entre niños y niños y en la edad media de los niños, ¿no? La edad media es 12, 13, pero los niños oscilan entre los 9 y los 16 años. Se valoró, como decíamos, la usabilidad con el SUS y también se valoró si había algún efecto negativo por parte del uso de la herramienta antes y después de su uso. Antes de comenzar a utilizar el sistema de realidad virtual, se les pasaba el PET para niños
que tiene varias dimensiones, como por ejemplo si hay algún tipo de molestia en los ojos, disconfort en el cuello o en la cabeza, sensación de fatiga o de confusión. En este caso, como pueden observar, encontramos que en el grupo con TDAH sí aparecía cierta fatiga o cansancio antes y después del uso del sistema, por lo tanto debemos de mejorarlo. Y en el caso de los niños neurotípicos, lo que se observó es que sentían algún tipo de molestia en el cuello, quizá por el sistema que no, como ven aquí, no teníamos un sistema fijo en el que fuera más sencillo de utilizar, sino que iba con la propia goma de las gafas. Entonces esto lo vamos a modificar para utilizar el otro sistema. Y también había diferencias en la sensación como de aturdimiento, ¿no? Que sentían los niños después de realizar la actividad. Esto también lo tenemos que estudiar. Creemos que puede ser quizás por el tiempo que estaban utilizando el sistema, que bueno, eran 20 minutos, tampoco es demasiado, pero tenemos que estudiar el por qué ocurre esto. En cuanto a la usabilidad, los resultados son bastante positivos. Cuando en el SUS se obtiene una puntuación superior a 80, indica que bueno, la usabilidad es buena, y en este caso, tanto en el grupo neurotípico como en el grupo con TDAH, obtuvimos una buena puntuación y no hubo diferencias en ambos grupos. Respecto, además, en la evaluación valoramos si los niños estaban familiarizados o no con este tipo de tareas que les hemos pedido y su sentido de competencia. Y nos encontramos que, por ejemplo, en el grupo con TDAH había una menor sensación de familiaridad a la hora de realizar las actividades de la mochila. Hacían menos la mochila de forma independiente que los niños neurotípicos. También nos encontramos con que había menor sentido de competencia a la hora de hacerlo, o sea, sentían que lo hacían peor. Normalmente nos comentan que se les olvida la agenda, que se les olvida algún objeto que tienen que llevar al colegio, y eso es lo que hacía que, bueno, pues su puntuación fuera inferior. También encontramos diferencias en la familiaridad, en la movilidad comunitaria, es decir, los niños se mueven menos de forma independiente por la comunidad, por ejemplo, a la hora de coger transporte público. Como digo, el rango era hasta los 16 años y en esas edades, entre los 12, 13, 14, van ganando movilidad, y fue uno de los ítems importantes que queríamos evaluar. Realmente es 0.14, está mal puesta el marco, ¿no?, que ven aquí en naranjado. Y aquí igual observamos que los niños del grupo neurotípico tenían una puntuación superior tanto en la familiaridad a la hora de realizar compras como en su sentido de competencia, lo cual hacía que hubiese diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Respecto a se evaluó también con un cuestionario de independencia en las actividades de la vida diaria, el cuestionario de Weissman, a través de los padres, si los niños eran o no independientes a la hora de realizar esas actividades en su vida cotidiana. Y aquí les muestro únicamente los ítems, de los 20 ítems que tiene este cuestionario, los ítems en los que los padres mostraron que había diferencias estadísticamente significativas, como por ejemplo en hacer la cama o en realizar las tareas domésticas, en recoger su habitación, en realizar pequeñas compras, en asearse, bañarse, vestirse, desvestirse y en preparar comidas sencillas. Es decir, que sí que hay diferencias a nivel de independencia personal entre los niños con TDAH y niños neurotípicos. Respecto a los resultados de la prueba del sistema con realidad virtual, nosotros valoramos estos efectos, estos resultados de distinta manera. Primero, como las variables primarias de la prueba, que eran el tiempo que se tardaba en hacer la tarea. En segundo, la precisión con la que se realiza la tarea, el número de aciertos correctos en función del número de tareas solicitadas y el número total de errores cometidos. Y nos encontramos que, bueno, en el tiempo de ejecución está cerca de la significación estadística. Los niños con TDAH tardan más, se entretienen más haciendo la actividad. Además, la precisión es mayor en los niños neurotípicos, tardan menos y lo hacen mejor. Y
el número de errores es superior también en el grupo de niños con TDAH y también había diferencias estadísticamente significativas. Además de esas variables primarias, analizamos el tipo de errores, de acuerdo a otros estudios previos que se han realizado también con niños y también con adultos, como los de Georgia, y vimos que los niños del grupo con TDAH realizan más errores de comisión, cometen más errores porque añaden nuevas acciones, sustituyen una actividad por otra, perseveran repitiendo alguna actividad que no deberían de realizar, o incluso errores espaciales a la hora de orientarse, colocar objetos, etc. Además, también se analizaron si había más errores o no a la hora de romper las reglas, es decir, saltarse las reglas, por ejemplo, a la hora de caminar. Y también se vieron si había una ausencia de actividades que tenían que haber realizado y no habían hecho, errores de omisión, tanto por olvidar acciones como por olvidar materiales. Concretamente, se olvidaban más acciones y fueron significativos también los errores de omisión. Con estos errores y con estas diferencias que les he marcado, lo que realizamos fue un análisis de la correlación entre la independencia personal y las variables valoradas por los propios niños en cuanto a familiaridad y sentido de competencia y también la ejecución real, el rendimiento real en la tarea, ¿no? Porque realmente la ECOFAN es una tarea de rendimiento. Y observamos que la correlación era alta también introducimos la edad, debido a que había una variación, pensábamos que los niños a mayor edad iban a ser más independientes y efectivamente esa hipótesis se confirmaba. Cuanto más edad tienen los niños, más independientes son en las actividades de la vida diaria. Cuanto más familiaridad tienen con hacer la tarea, también mayor independencia personal. Y también, bueno, los niños que hacen mejor las tareas de la ECOFAN son más independientes según sus padres y a medida que hacen más errores en la prueba de rendimiento de la ECOFAN, pues son menos independientes, como indica esta correlación negativa, en la independencia personal. Además, este quizás sea el elemento también clave, más que las comisiones, las omisiones, el número de omisiones, a mayor número de omisiones, mayor dependencia, es decir, los niños que hacen más omisiones, más errores de omisión, son menos independientes en la vida diaria. Finalmente hicimos un modelo de regresión jerárquica para predecir la cognición funcional y la independencia personal en los niños con TDAH y los datos, el mejor modelo fue el cuarto modelo en el que nos indicaba que de nuevo la edad era un predictor muy importante, a mayor edad, mayor independencia y como veíamos en la tabla de correlaciones, las omisiones también era un factor importante. A mayor número de omisiones, menor independencia. Bueno, estos son nuestros resultados preliminares. Como les comentaba, hemos evaluado, aquí les presentamos 76, ahora mismo tenemos ya 110 niños evaluados, pero estamos trabajando con los resultados. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda que puedan tener.